Vamos a pedir que el Espíritu Santo sea quien esté en este momento. No estás en este tiempo porque tú quisiste, estás porque Dios así lo quiere. Que tú escuches esta palabra que te tiene que recordar que tu generación tiene que ser sobrenatural, tiene que vivir en lo sobrenatural. Dios pone los tiempos, Dios pone las personas, Dios pone los sucesos. Dios te pone en este momento para que tú escuches. Sé que lo sabemos, sé que hemos escuchado, sé que oramos, pero hoy es un día para recordártelo. Amado Señor, alabo y bendigo tu nombre. Te doy muchas gracias por este día. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy, Señor, aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, te doy por la vida de nuestros hijos. Gracias te doy, Señor, por esas personitas que pusiste un día y que formaste un día en nuestro vientre. Gracias por las cualidades que les diste. Gracias por la personalidad que cada uno de nuestros hijos, a pesar de que vivieron juntos, a pesar de criarlos juntos, son tan diferentes. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a entender, Padre bendito, que cada uno es una persona que descubrir, porque tú los moldeas, tú les haces caminar, tú les haces vivir. Por eso es que hoy estamos aquí, aprendiendo, reconociendo que sin ti, Señor, no podemos avanzar. Hoy, Señor, queremos bendecir a nuestros hijos. Hoy queremos darle esa palabra de vida que quizá muchos están esperando. Déjanos hoy darles un abrazo, déjanos enseñarles cuánto los amamos. Y amarlos es enseñarles tu palabra. Por eso estoy aquí aprendiendo. Gracias por cada mujer dispuesta, gracias por cada persona que está aquí, porque tú tienes un plan divino para cada una de ellas. Gracias, Señor. Habla tú por mi boca, Señor. Que toda esta palabra quede sellada en nuestro corazón y que la haga. Tu micrófono, Mir. Tu micrófono. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿No se oye? Te congelaste un poco. Ya, pero se fue un ratito. Ok, ¿ya regresamos? Todo fluye. Ok, bueno, pues pedimos al Espíritu Santo que esté con nosotros, que su compañía nos lleve, que nos enseñe esta palabra, porque es palabra de vida, porque es esperanza para nosotros como padres. Gracias, gracias Señor por tu divina compañía. Gracias Señor por permitirnos estar cada día delante de ti. Bendito seas. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén. Pues hoy es un día para bendecir. Hoy es un día para recordar por qué somos mamás, hablando de mujer a mujer, hablando en este discipulado de Casa de Vida número 70, con la lección número 40, que se llama Generación Sobrenatural. Y nuestro versículo del día de hoy, que lo vamos a tomar como el versículo clave, dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Isaías 8:18. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta lección? El objetivo de esta lección que nos tiene aquí en este momento es activarnos en educar y equipar una generación sobrenatural, no solamente de nuestros hijos, sino también de nuestros discípulos, porque nos convertimos en madres espirituales a quien tú le hablas, a quien tú les estás enseñando, a quien tú estás discipulando. Entonces, hoy nos habla el Señor y nos dice, actívate en educar
y equipar. Equipar es dar lo necesario, es poner hasta un lunch, ¿no? Es tener cuidado de lo que necesitan nuestros hijos, nuestros discípulos, y hoy vamos a ir desglosando. Todos estos son 4 puntos que vamos a ir viendo acerca de esta instrucción. Dice Proverbios, y yo creo que te lo sabes perfectamente bien, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A mí me costó trabajo entender este versículo porque yo pensaba que era instruirlo en los caminos del Señor, pero dice aquí, si pones atención, instruye al niño en su camino, no en el tuyo, en su propio camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, es importante recordar que Proverbios 22:6 no es una promesa para los padres. Los hijos tendrán que decidir ellos mismos si deciden servir a Dios o no. Lo importante aquí es que los padres, es que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad, proveyendo al niño la mejor brújula. ¿Para qué es una brújula? Para saber dónde se encuentran, para encontrar el camino a casa cuando andas perdido, para señalarte por dónde debes de ir. La oportunidad que tienes que darle a tu hijo es de cultivar una relación personal con Dios. Esa es tu tarea. Eso es lo que Dios ha puesto en ti. Eso es de lo que habla Proverbios 22:6. Dale las bases, enséñale cómo, para cuando fuere grande no se aparte. ¿Qué es instruir? Instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o expresión o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Esa es una definición que dice el diccionario. Otra definición dice que instruir es comunicarle avisos o reglas de conducta, informar a alguien acerca de algo. ¿Qué tenemos que informarles? Acerca de quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios, por qué Dios nos tomó, qué está haciendo en tu vida Dios. Esa es una manera de instruir. Instruir tiene varias premisas, si podemos decirlo así. Es pasar tiempo de calidad con tus hijos. Es ser conscientes del entorno de tu hijo. No darle un entorno al que no pertenece. Escucharlo. Aprender a ver cómo se expresan o cómo expresan sus emociones o por qué tus hijos actúan de una o de otra manera. También instruir es hacer preguntas que fomenten la comunicación. Es estar al pendiente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Cómo lo vas a hacer? Es interesarte en lo que él vive. También es demostrar empatía, instruir. Instruir es preocuparte por lo que está viviendo, por lo que está pasando, por lo que está escuchando, por lo que está viendo. Esa es empatía. Estas son algunas formas de instruir y es lo que dice Proverbios 22:6. A los hijos de Dios nos encanta esta escritura. Tenemos la idea de que llevando a nuestros niños a la escuela dominical, estamos cumpliendo con esta tarea, aunque quizá en la adolescencia varios se aparten del Señor. Cuando sean adultos, quizá puedan regresar a Él. Y lo hemos visto muchas veces. Muchas escuelitas bíblicas veíamos muchos niños, cientos de niños congregarse, disfrutando, danzando, aplaudiendo. Bueno, era un gozo que se les veía cuando esos niños llegaban. Y cuando ellos crecieron, verlos. Una vez me tocó ver que un chico se drogaba, otro que asaltaba en los micros. Y yo decía, Señor, este niño te conoció cuando era chico, cuando iba a esas escuelas bíblicas, cuando levantaba sus manos y no cabía de gozo por compartir todo lo que estaba aprendiendo. Nuestros hijos no tienen por qué ser rescatados más adelante del fango del pecado,
cuando pueden servir a Dios con todo su corazón desde pequeños y permanecer así siempre. Revisemos qué estamos haciendo como padres y determinemos el camino correcto a seguir para formar una generación sobrenatural de hijos de Dios. Yo creo que ese es nuestro mayor deseo, formar generaciones que vivan en lo sobrenatural, aceptándolo como manera natural de vida. No sé si me estás entendiendo esto. Como punto número 1 es exponerlos a la palabra. Si para instruir a los hijos en el Señor lo único que hiciéramos fuera traerlos a la iglesia los domingos, estaríamos exponiéndolos a la palabra. Muy cierto, estarían recibiendo la palabra. Pero hay un pequeño detalle, solamente serían 52 horas al año y eso si no falta ningún domingo. Eso es lo que cumple una escuela dominical. La realidad es que la mayoría de nuestros hijos no asisten a escuelas cristianas, sino a escuelas seculares, por lo que reciben enseñanzas de maestros humanistas, de maestros ateos o de científicos que con creencias espirituales y corrientes políticas diversas muchas veces son opuestas a la palabra de Dios, y tus hijos y mis hijos están recibiendo toda esta enseñanza. Y sobre todo, más cuando ya están en niveles superiores, que ya se creen tan independientes y que los maestros les hacen entender todo esto como una lógica única. Mientras nosotros estamos convenciendo a nuestros hijos de que Dios creó el cielo, la tierra y todo ser viviente, incluyendo al ser humano, la escuela se encarga de derrumbar nuestra fe, diciéndoles que hay una evolución, que el fenómeno del Big Bang o cualquier otra teoría fue lo que dio origen a la vida, menos lo que tú y yo les estamos diciendo. Ahora, si 24 horas es el promedio anual que uno de nuestros niños escucha la palabra de Dios en la iglesia, contra las 1,200 horas anuales que se van a la escuela y escuchan todo esto, ¿por qué nos sorprendemos cuando llega la adolescencia y no les interesan las cosas de Dios? Piensa como padre, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Necesitan más palabra? ¿Necesitan más lectura? Poco a poco vamos a ir desglosando esto. No te desanimes si estás pensando, pero Mirna, yo ya pasé esa etapa, ya no tengo niños chiquitos, ¿qué crees? Ya no tengo a quien llevar a las escuelas dominicales. Ya mis hijos están grandes y hicieron su vida. Es más, ya ni siquiera viven en casa. Pero espérate, porque te tengo algo maravilloso. Y si aunado a lo anterior, en los primeros 12 años de su vida en la iglesia, los niños escucharon una y otra vez las historias bíblicas, como el arca de Noé, Jonás y la ballena, el mar rojo que abrió Moisés, ¿por qué nos sorprendemos de que no puedan defender su fe en Cristo? Si fueron básicas las historias, si les contamos historia tras historia, tenemos que cambiar hasta ese modelo de enseñanza en la iglesia y en la casa. Yo le doy muchas, muchas gracias a Dios, porque ahora en este evento que hubo en CBL, de estos 3 días de ministración por el aniversario de la iglesia, los niños, lo mismo que recibieron los adultos, lo mismo que estábamos recibiendo nosotros en el Auditorio Transformación, los niños lo estaban recibiendo en sus lugares donde les dan su clase. Esa administración tuvieron acceso. Ahora que se ha levantado la campaña de metro por metro, ellos hicieron el llamado, no importa que seas un niño, si tienes 20 pesos, tráelos y deposítalos como tu ofrenda. Hicieron partícipes a esos niños y a mí me da mucha, mucha, mucha alegría, porque digo, esos niños se están involucrando en lo que verdaderamente es la palabra, en lo que verdaderamente estamos aprendiendo, porque de nada valdría tenerlos jugando. Claro que jugaron, tuvieron su diversión y todo, pero el punto principal fue esa administración que tenían los adultos y que tenían los niños.
Y para mí eso es maravilloso. Eso es estar en un mismo espíritu y involucrando a los niños más allá de alguna lección. No porque sea malo, no porque esté mal, sino porque a veces nos concretábamos a dar historia tras historia. Los niños tienen que vivir esto sobrenatural, aprender desde chiquitos qué es vivir en lo sobrenatural. En realidad, lo que crean y llegan los padres en casa durante la semana es lo que hará la diferencia entre un hijo que ame y sirva al Señor o no. Todo esto empieza desde casa. Y muchas veces tenemos la equivocación que en la iglesia los van a enseñar. No, las bases, los principios, los cimientos empiezan en casa. Necesitamos tomar un rol activo en disciplinar a nuestros niños en casa para que el mundo no los jale y no culpemos al pastor o a los líderes de los niños cuando pasa algo así. O les pidamos que los arreglen. Decimos, ore por el pastor, porque este niño se anda portando mal. Y le damos la queja y empezamos, ¿no? Y queremos que en la iglesia nos arreglen lo que en casa no estamos haciendo. Dios dijo que la instrucción bíblica fuese primeramente en casa y no en una escuela dominical. Esta última es solo un soporte para los padres y para nosotras. Punto número 2, entrenando campeones espirituales. Cuando íbamos con nuestros niños pequeños a alguna clase extra, siempre deseábamos que fueran los mejores, siempre si había partido, pues que ganaran, si había ballet, pues que fuera la mejor, si había alguna actividad, no sé, natación, que fuera campeón. Bueno, pues ahora también podemos traducirlo a tener un campeón espiritual. El primer punto es exponerles la palabra, hablarles de la palabra. Número 2, entrenando a esos pequeñitos, a esas personas para ser campeones espirituales. Deuteronomio 6, 4 y 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Escucha, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en cada momento, en cada lugar, en cada situación, háblales, enséñales, diles quién es Dios. Entrenar es adiestrar a alguien con el propósito de mejorar su rendimiento físico o intelectual, por lo que entrenar campeones espirituales es prepararlos para que vivan en lo sobrenatural como algo normal. Para ello, lo primero que se requiere son padres y madres dispuestas a obedecer a Dios. Si en lo secular, cuando nuestros hijos iban a competir o estaban dentro de alguna campaña o algo, los equipábamos, lo que les pidieran. Mi hija estuvo en ballet desde los 3 años. Zapatillas, pagar el examen, hay que pagarlo. Comprar nuevo uniforme porque ya pasó de grado, hay que comprarlo. Jonathan, música, pues hay que comprar el instrumento. Y ahora ya no nada más es guitarra, pues ahora lo que decida. Entonces los vas equipando. ¿Cómo no equiparlos de la palabra? ¿Cómo no hablarles del sustento diario que tienen que tener en su vida para que sean esos campeones? Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que empezar. Tú y yo tenemos que dar ese paso. Cuando se preguntan los padres y madres qué hacen o qué hacemos por nuestros hijos espiritualmente, la mayoría de nosotros contestamos, estoy orando por ellos. Está bien, orar está bien, pero no es suficiente. Lo segundo que a veces decimos es que también los llevo a la iglesia o los condicionamos. Sí vas, pero te veo en la iglesia, ¿eh? Sí vas, pero el domingo no faltas.
Si estamos haciendo solamente esto, no hemos entendido el entrenamiento que necesitamos, porque necesitamos darles requisitos divinos. Tenemos 3 opciones, tenemos 3 puntos. Los padres, punto A, los padres tenemos que estar apasionados por Cristo. Si no lo estás, tu hijo no lo ve. Y si no lo ve, pues no lo va a notar. Y si no lo nota, es que no sabe que tú estás apasionado por Cristo. Tu hijo tiene que ver esa pasión reflejada en ti. Tienes que transmitir esa pasión. ¿Qué pasaba cuando estaba en competencia? Llevabas a lo mejor una trompeta, llevabas a lo mejor esas mechudos que hacíamos para echar porras, para alentarlo, para decirle, sí puedes, sí, tú sí puedes, síguele adelante. Te unías con las demás mamás para hacer la porra del equipo, para uniformarlos igual, para que nada faltara. Se te veía tu pasión. No sé si recuerdas cuando algo de esto sucedió cuando tus hijos eran chicos. Les transmitías ese entusiasmo y le decías, vamos, hoy es el juego, pero lo vas a ganar. Mira, tómate esta lechita porque tienes que ir bien desayunado, tienes que ir bien, ponte el bloqueador porque te tienes que proteger. Los preparábamos para ese evento. Pues ahora, como padres, vamos a apasionarnos por Cristo y enseñarles todo eso que tú necesitas, que tus hijos lo noten y lo sepan. Como otro punto B, tener la palabra en tu corazón, para imprimírselas en su corazón, hablándola y viviéndola siempre, a diario, no solo en la iglesia. Tus hijos tienen que verlo en tu casa. Yo fui maestra de escuela dominical mucho tiempo. Y cuando mis hijos pasaron al año donde yo estaba dándoles, fue el año más difícil, porque yo tenía que hablar lo que en mi casa se estaba llevando a cabo. Yo tenía que decir lo que en casa pasaba. Y yo tenía que mostrarme allá y aquí tal como era. Y a veces mis hijos abrían unos ojotes así viéndome y yo, Señor, ayúdame a que toda esta palabra que ellos están recibiendo también la reciban en casa. Porque ellos son tus mejores jueces. Punto número 3, o inciso C, ser congruentes entre lo que creen, lo que hablan y tú tienes que modelar con tu ejemplo. Son 3 premisas que como padres los podemos poner a trabajar. Apasionate por Cristo. Ten la palabra en tu corazón y sé congruente. Si tú bendices afuera, si tú saludas y dices, buenos días, vecina, pues también adentro. Hay veces que somos muy amables afuera y adentro quizá gritos, quizá palabras ásperas, quizá palabras fuertes. Todo eso nuestros hijos lo están viendo. Deuteronomio 6, 20 y 24 dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, o sea, tendrás una respuesta. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Pídele al Espíritu Santo que en tu boca siempre haya una respuesta a lo que tus hijos quizá un día te van a preguntar o te van a cuestionar. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte el significado de los mandamientos de Dios en la Biblia, estarás listo para darle esas respuestas. Y si no las sabes lo suficiente, pues lo mínimo que podemos hacer es contarles nuestro testimonio y decirles, vamos juntos a buscar lo que tú estás preguntando, vamos a indagar, vamos a estudiar, porque quizá no lo sepa,
pero te invito a que tú me ayudes y lo hagamos juntos. Esa es una gran oportunidad para enseñarle a tu hijo quién es Dios, por qué es Dios, por qué te tomó como hija. Pongamos en alto valor la palabra de Dios, hablándola de día y de noche, para que podamos explicárselas a ellos. No se trata de darles un estudio bíblico, no se trata de darles bibliazos, sino de hablarles de Dios como parte de la conversación normal. No es que todo el tiempo les digas, Dios te va a castigar, te vas a morir por esto. No, seamos con una palabra sabia, que nuestro corazón testifique lo que es real, lo que es Dios, porque entonces Él va a voltear y va a decir, yo quiero lo que mi madre me dice, porque le veo paz, le veo serenidad, veo que sus oraciones son contestadas, veo que cuando no había lo suficiente, Dios nos proveía. Yo vi a mi madre mucho tiempo orar, yo vi a mi padre de rodillas, que tus hijos se queden con eso en su cabeza, para que aprendan la verdad de Dios, que les enseña a Dios, pero sabes, viviéndolo a través de su hogar, viviéndolo a través de tu testimonio, que ese recuerdo que tus hijos tengan de ti sea, mi madre fue valiente, mi madre fue esforzada, pero sobre todo mi madre fue una mujer de oración. Yo quiero darles ese testimonio. Yo veía muchas tardes a mi papá sentado en la mesa de su comedor con su Biblia y su cuaderno abierto, preparando sus oraciones, sus versículos, y hasta la fecha lo hace por los que va a orar. Y eso me animaba, porque a pesar de ser un hombre serio, un hombre que no expresa tan fácil sus sentimientos ni sus emociones, cuando yo veía eso, yo decía, ¿para qué quiero más? Yo sé que mi padre ora todos los días de rodillas por nosotros, por sus nietos, por su bisnieto, y para mí ese es el gran ejemplo. Que como madre tú dejes esa huella, ese legado en tu hijo, qué está pasando en su vida, y te venga eso, ver a tu padre de rodillas, alabando y glorificando a su Dios, porque entonces tú lo vas a repetir, y tus hijos lo van a repetir, y tus nietos lo van a repetir, y eso es lo mejor que Dios nos puede dar. Ese es el mejor regalo. Punto número 4, hablemos la lengua de Dios. Hablemos la lengua de Dios. Nehemías 13, 23 y 24 nos dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. El lenguaje es muy importante para una nación. Su pérdida significa la pérdida de tu identidad, tu herencia y quizá tu cultura. Por eso nos identificamos, dicen, es que los de la Ciudad de México hablan como cantadito, es que eres del norte, es que eres de quién sabe qué, y empieza, ¿no? Porque tenemos un acento que nos hace especiales. Yo no sé si hablamos cantadito, ¿no? Pero nos distingue, ¿no? Cuando no podemos hablarnos unos a otros, en realidad no podemos conocernos. Nos quedamos con la imagen mentalmente fabricada de una persona, y quizás siendo algo equivocado, ¿estás de acuerdo? La primera impresión es importante, y si tú lo ves serio o algo, dices, ay, esta señora o ese señor se ve como enojado, ni le hablo, pero cuando lo empiezas a tratar, dices, ay, no, es buena onda, no sé si te ha pasado, tratando de entendernos a través de ese lenguaje. Bueno, si no nos comunicamos, hay desunión. En la escritura de arriba, en estos versículos que vimos, vemos cómo el lenguaje hebreo era el símbolo del pacto de Dios Altísimo con su pueblo, y al dejar de hablarlo por las mezclas que se hicieron con otros pueblos, también se les fue olvidando el pacto que había con él, con su Dios. Muchos cristianos se identifican a sí mismos como llenos del Espíritu Santo, pero han ido dejando de hablar las lenguas espirituales, olvidando su herencia, o porque el hacerlo en las reuniones a lo mejor les da pena, a lo mejor pensamos no es políticamente correcto, nos da pena, no se vaya a asustar quien me oiga hablar de esa manera. No, un día
estábamos conversando, estaba yo poniendo una predicación o algo así, y justo le piqué cuando estaban orando en lenguas, y mi yerno me dice, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? Ya le expliqué porque no conocía qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, pues a veces nos da pena hablar por eso, porque decimos, no se vaya a espantar el que me escuche. Actualmente se calcula que solo el 25% de los hijos de Dios en las iglesias hablan el don de lenguas o tienen el don de lenguas. El don de lenguas es comunicarte con Dios. Tú no sabes qué estás hablando, pero dice que el Espíritu gime por ti. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si nos quedamos solos con nuestro lenguaje, no experimentaremos lo sobrenatural. Nada más oramos únicamente con la mente y no con los misterios de Dios sobre las circunstancias. Activemos el don en nosotros y sobre todo en nuestros hogares. A veces no sabes de lo que te libra Dios orando en lenguas. A veces no sabes lo que estás a punto de recibir cuando tú se lo pides de esa manera. No sabes ni siquiera qué pedimos, pero Él sí lo sabe. Hay un gran peligro cuando nuestros niños y nuestros adolescentes ya no hablan el lenguaje primario de la fe y hablan una mezcla de cosas que el mundo, que su cultura les está ofreciendo. No hablamos en obediencia. El lenguaje de Dios significa santidad, pureza, consagración de Dios. Hablarán el dialecto de la obediencia si enseñamos a nuestros hijos a hablar en lenguas. Pedirle al Espíritu Santo que les dé ese don de hablar. Ellos podrán hacer un compromiso y nosotros podemos hacer ese compromiso de orar, de ayunar para que nuestros hijos reciban ese don. Pero si no lo escuchan de nosotros, ¿cómo lo van a poder hacer? ¿Cómo lo van a poder hablar si nosotros no lo hacemos? Hay toda esta palabra y podemos leer muchas cosas, muchas citas, pero viene una activación. Viene el qué vas a hacer, qué es lo que vas a comprometerte a hacer. ¿Tus hijos te escuchan orar? El lugar de oración tiene que ser con tu familia, juntos. Ten un momento con los hijos que tienes ahí, aprovéchalos. Y si no los tienes en casa, de repente hazles una llamadita y ora la palabra. Derriba argumentos del mundo con la palabra. Solo tienes que hablar, solo tienes que decir, Señor, hoy derribo esta fortaleza, hoy derribo este argumento que se está levantando contra mi hijo, porque está dando excusas que no quiere saber nada de ti, pero hoy oro para que esto sea derribado. Tienes que estar al tanto de lo que reciben en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales. Debes de conocer ese testimonio, debes de dejar un legado espiritual, una historia de salvación, debes de decirles de dónde te sacó Dios, cómo restauró quizá tu matrimonio, cómo te ha sanado, las veces que te ha librado de la muerte. Reactiva ese lenguaje en tu hogar. Reactiva ese lenguaje y pide que sean bautizados toda tu familia con ese fuego. Pídele con devoción al Señor que ese segundo lenguaje sea el primer lenguaje en esa vida. Hay una cosa que te voy a leer, una lectura que te voy a leer rápidamente, porque tú has de estar pensando, y lo dije a la mitad de la clase. Yo ya no tengo oportunidad, Mirna, ya se me pasó el tiempo de que mis hijos eran chiquitos y yo los tenía instruyéndoles. Ya mis hijos son grandes. Bueno, pues hay 7 cosas que debes de saber todo padre de un hijo adulto. Y a menudo nadie habla de ninguna de ellas. Creo que habría sido bueno que alguien nos hubiera mencionado esto cuando nuestros hijos eran pequeños. Y quizá lo sabíamos, pero no lo hicimos. Para que después crecieran con esa suficiente sabiduría para encontrar las palabras del Señor y decir,
Señor, aquí están nuestros hijos. Como una de esas cosas es que tienes que saber que tu trabajo nunca se va a acabar. La parte que nadie te dice acerca de ser padre es que la paternidad nunca se acaba. Nunca vas a dejar de ser padre, aunque tus hijos ya no estén en casa. Tienes que saber que no puedes arreglarlos, que tú no puedes acabar con esos argumentos que ellos dan, pero Dios sí. También tienes que saber que Dios puede cambiarlo todo. Quizá digas, es que mi hijo ya tiene sus argumentos, ya tiene su palabra. Bueno, pues Dios es el único que puede transformar todo. Tienes que saber que debes dejar de echarte la culpa. Sabemos, seamos realistas, los hijos nos mantienen con sentimientos de culpa desde que nacen. Nos encontramos pensando, ¿lo estoy alimentando bien? ¿Le estoy dando lo correcto? ¿Le estoy dando suficiente comida o será poca? ¿Estoy haciendo mucho o no estoy haciendo nada? Quizá estoy haciendo suficiente. ¿Le he dado demasiado o lo he privado de demasiadas cosas? Desde que nacen tenemos ese sentimiento de culpa. Déjalo en manos del Señor. Quítate toda culpa que puedes estar echándote por cómo es tu hijo. Tienes que saber que tienes que perdonar. Todos debemos reconocer que la falta de perdón puede infiltrarse y acechar en los rincones secretos de nuestro corazón y convertirlos en rencor, en enfermedad. Tienes que perdonar cualquier situación que se te pueda presentar con tus hijos o dices, es que él es así porque yo fui de tal manera. Perdónalo, perdónate a ti misma. Tienes que saber que solo hay un Padre perfecto. Dejemos claro esto, no hay padres perfectos. Eso es porque ninguna persona en la tierra es perfecta, solo Dios. Solo nuestro Padre es el único Dios perfecto y Padre perfecto. Tienes que saber que puedes decir de todo tu corazón, y yo creo que esta es la oración de cada madre que estamos aquí, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le concedió. Era una oración que Ana hacía con todo su ser, era una oración ferviente, era una oración que Dios puso en esta vida, en la historia de Ana. Es uno de nuestros mejores ejemplos de las oraciones fervientes y tenaces de un padre, en este caso de una madre. Y todos los días tienes que hacer esas oraciones con ese fervor, con esa tenacidad por cada uno de tus hijos. Y tú tienes que ser esa madre que está ahí para cuando ellos necesiten ese consejo. No es tarde, nunca es tarde para poder poner estas situaciones, esta instrucción como madres. Jamás será demasiado tarde, porque Dios nos da la oportunidad cada día. Vamos a orar. Señor, te presento y di el nombre de tu hijo. Nómbralos. Señor, te presento a Melissa y a Jonathan. Lo dedico para ti, para tu gloria, aunque veo, Señor, que también, y que tu palabra, Señor, puede transformar, tu presencia, Señor, puede estar con ellos y tú puedes transformar esos ambientes, esas personas, Señor. Sé que desde temprana infancia, Señor, quizá mis hijos aprendieron y cuando fueron jóvenes, Señor, un tiempo quizá no escucharon, quizá no vieron, Señor, pero hoy es el día de traerlos nuevamente a casa. Hoy es el día, Señor, de decirte, por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedía. Me concedió la petición de mi corazón y tú trajiste, Señor, a vida a mis hijos, a mi hija Melissa, a mi hijo Jonathan. Gracias, Señor, por ponerlos en nuestro vientre. Señor, cada una de nosotras representamos, Señor, ese vientre, Señor, donde nacieron estos hijos. Ayúdanos a que esta generación sea una generación que viva en lo sobrenatural de una manera, Señor, cotidiana. De una manera que vean los milagros, Señor, a través de nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, la responsabilidad tan grande que tenemos como padres para
actuar, Señor, para defender, Señor, nuestro legado, para enseñar, para instruir con sabiduría. Señor, sabemos que somos padres imperfectos, pero tú, Señor, eres un Padre perfecto. Tú nos estás instruyendo cada día, Señor, a que esta generación vuelva los ojos a ti. Señor, se está perdiendo tanto joven. Hay tanta maldad, Señor, a nuestro alrededor. Tantos asaltos, tantas situaciones, Señor, de muerte, tantas injusticias, Señor, que vemos, que solo te pido que apartes a nuestros hijos de estas situaciones. Tantos robos, Señor, líbralos, Señor, libra a nuestros hijos amados de estas situaciones, ayúdalos a vivir en lo sobrenatural, ayúdanos a enseñarles con nuestro testimonio, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, somos personas que amamos, Señor, demasiado, somos mujeres de oración, ayúdanos a doblar nuestra rodilla cada día por nuestros hijos adultos y las que tenemos nietos por nuestros nietos, por esa generación. Ayúdanos, Señor, a entender qué tenemos que hablar. Danos palabras de sabiduría. Danos palabras, Señor, correctas para hablar a su corazón. Haz la obra tú, Espíritu Santo. Tómales en el hueco de tus manos. No los dejes, Señor. Muéstrales tu camino. Apártalos del mal. Ayúdanos, Señor, a vivir en lo sobrenatural a nosotros primero. Enséñanos, Padre, cómo. Hoy te lo pedimos. Hoy te pedimos tu guianza y tu fortaleza y la guía del Espíritu Santo para que podamos traer a nuestra generación palabra de vida y vida hasta que sobreabunde. Porque cada uno de nuestros hijos, sus nombres estarán escritos en el libro de la vida y ninguno se perderá, Señor. Nosotras recibimos esa instrucción, déjanos dárselas a ellos. Prepara cada corazón, Señor, cada vida de nuestros amados hijos. Gracias, Señor. Gracias porque los has hecho especiales. Gracias por su forma de ser. Ayúdanos a entenderlos, Padre. Gracias, anímanos, Señor, a levantarnos cada día y ver, Señor, que tenemos una tarea específica. Gracias, Padre, ayúdanos a hacerla. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.